comenzamos con el desarrollo de las actividades. Acá dice, la primera parte dice, cita tipos de espejos. Entonces, ¿qué van a colocar acá? Hay dos tipos de espejos nomás, que son los espejos planos y espejos esféricos. Después dice, indica la diferencia entre los tipos de espejos. En el material que le pasé a ustedes están la diferencia entre tipos de espejos. Y acá están la diferencia. Acá está la diferencia. Bueno, este sería entonces el punto 2. Este punto 3 dice, representa gráficamente un espejo plano, indica sus elementos y sus características. Este pueden buscar nomás, es muy sencillo. Creo que la semana pasada ya le pasé ya a ustedes, en el video que le pasé a ustedes, creo que ya está también esa explicación. Bien, este entonces sería el ejercicio 3. A partir del ejercicio 4 vamos a pasar a la pizarra. Resuelve los siguientes problemas. En el punto A dice, ¿cuántas imágenes se observarán de un objeto al ser colocado en medio de dos espejos planos que forman un ángulo de 30 grados y al mover formando un ángulo de 45 grados? Bien, cuando menor sea el ángulo, mayor cantidad de imágenes va a formar. Vamos a interpretar primero. Yo tengo un transportador de ángulo. Este sería un transportador de ángulo. Este ángulo, o sea, esto sería la representación de dos espejos planos. Este está formando entre sí un ángulo de 30 grados. ¿Está? ¿Cómo se hace esto? Si yo marco acá entonces coloco primeramente esta recta, grafico primeramente esta recta y de acuerdo a esa recta formo un ángulo de 30 grados. Entonces, como verán, acá está formando un ángulo de 30 grados. Si yo coloco acá cualquier objeto, no importa el objeto que sea, ¿verdad? ¿Dónde se va a formar esa imagen? Esa imagen necesariamente tiene que formar con la perpendicular al espejo. O sea, que tiene que formar, si yo me coloco enfrente de esta pizarra, ¿dónde se va a formar mi imagen? Acá enfrente, que sería perpendicular, se le dice, ¿verdad? No es que se va a formar al costado. Muy bien. Entonces, ¿qué significa perpendicular? Que va a formar un ángulo de 90 grados. Bien, da la sensación entonces, si acá hay una distancia de, vamos a suponer de medio metro, 0,5 metros, la imagen va a tener una sensación, una imagen virtual que va a formar también al otro lado a una distancia de 0,5 metros. Así funciona el espejo, ¿verdad? Este espejo va a volver a tomar esa imagen de esta imagen, ¿se entiende? Va a formar otra vez esta imagen. ¿A qué grado otra vez? ¿A qué ángulo otra vez? A un ángulo nuevamente de 90 grados. Entonces acá va a ir y nuevamente a una cierta distancia. Más o menos se va a formar acá. Bueno. Si colocamos los espejos entre sí a 30 grados, pide cuántas imágenes se va a formar. Eso es lo que está pidiendo, ¿ven? Cuanto menor ángulo que tenga, lógicamente va a formar mayor cantidad de ángulos. Si dos espejos se encuentran en forma paralela, va a formar entonces infinitas imágenes. Y a medida que vamos abriendo así, va a disminuir la cantidad de imágenes. ¿Se entiende, verdad? Muy bien. ¿Cómo se calcula esto? Hay una fórmula, bueno, para no apresurar tanto, datos. Acá dice, ¿cuántas imágenes se observarán de un objeto al ser colocado en un medio de dos espejos planos que forman un ángulo de 30 grados entre sí y al mover a otro ángulo de
45 grados. O sea que tenemos que resolver dos ejercicios. ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que la cantidad de imágenes para formar está en la relación de 360 grados dividido el ángulo. En este caso, primeramente vamos a utilizar ángulo de 30 grados. ¿Se entiende? Menos 1. ¿Está? Menos 1. Muy bien. Entonces, n es igual a 360 grados dividido el ángulo que nos está dando ahora mismo, menos 1. 360 grados dividido 30, creo que es 12, menos 1. Entonces, conclusión, se va a formar 11 imágenes. ¿Se entiende, verdad? Se va a formar 11 imágenes. ¿Qué significa? Acá se va a formar una imagen. Este espejo va a tomar otra vez esta imagen, el segundo. Este va a formar otra vez acá, el tercero. Este va a formar acá el cuarto. Este va a formar acá el quinto, sexto, séptimo, octavo, 9, 10, 11. A este se está refiriendo. ¿Está bien? Pero este sucede a la velocidad de la luz. Al mover ahí al instante se ve esto. ¿Está? Esta sería entonces la primera parte. Pasamos entonces a este ejercicio. Acá dice, y al mover formando un ángulo de 45 grados. Nuevamente, si yo coloco un objeto acá en el medio, si este es un espejo plano, acá si forma un ángulo de 90 grados, acá se va a formar la imagen. Acá se va a formar una imagen. Este espejo va a tomar otra vez esta imagen. No sé, no está tan bien, pero más o menos para tener la idea. Después, este espejo va a tomar otra vez esta imagen. Y así sucesivamente. ¿Entiendes, verdad? Así sucesivamente. Bueno, ¿cómo vamos a representar eso? La misma fórmula. N equivale a 360 grados dividido el ángulo menos 1. Por lo tanto, n es igual a 360 dividido, en este caso, 45 menos 1. N, entonces, 360 dividido 45 es igual a 8 menos 1. N es igual a 7 imágenes. ¿Entiendes, verdad? Entonces, este sería la resolución del ejercicio A del punto 4. El punto B dice, un objeto está situado a 60 centímetros de un espejo plano. Este sería nuestro espejo plano. Si el objeto, bueno, vamos a representar primero, 60 centímetros de un espejo plano. Si nuestro objeto, entonces, está acá, a 60 centímetros, este sería nuestro objeto. Vamos a colocar así. Este objeto, acá, se encuentra entonces a una distancia de 60 centímetros. Podemos representar, acá podemos representar. Acá, desde este punto hasta este punto, entonces, sería una distancia de 60 centímetros. 60 centímetros sería 0,6 metros. ¿Por qué 0,6 metros? Porque se puede ir con 100. ¿Está? Tenemos que unificar su unidad de medida. ¿Qué? ¿Pasamos todo a centímetros o pasamos todo a metros? Bien, vamos a dejar en centímetros. 60 centímetros. Si el objeto se coloca, vamos a suponer que el espejo sea así. Si el objeto se coloca frente de este espejo a una distancia de 60 centímetros, su imagen se va a formar al otro lado a 60 centímetros también. ¿Está? Entonces se va a formar más o menos acá su imagen. ¿Qué distancia va a tener esa? La misma distancia. Entonces también va a ser de 60 centímetros. ¿Se entiende, verdad? También acá va a formar
a 60 centímetros. Bueno, la primera parte que hicimos. ¿Qué dice después? Si el espejo es trasladado del objeto 0,5 metros de la posición original en una dirección normal a su plano. O sea que se va a mover así. En este caso este se va a mover más hacia acá, ¿verdad? ¿Qué distancia separará la antigua de la nueva imagen? Bueno, los que nos está pidiendo sería este. Si este volvemos a graficar acá, va a ser así, ¿verdad? Este se va a formar acá y este se va a formar acá. ¿Se entiende esa parte, verdad? Pero este vamos a mover 0,5 metros. 0,5 yo puedo pasar a centímetro también para unificar la unidad de medida. ¿Cómo se hace? En este caso debo multiplicar con 100. Y al multiplicar con 100, 0,5, acá voy a poner un poco, 0,5 al multiplicar con 100 me va a dar 50 centímetros. Inclusive ustedes mentalmente pueden hacer esto. Bueno, entonces yo voy a tengo que trasladar mi imagen 30 centímetros. Acá justamente tengo una regla. Voy a trasladar a este punto. Entonces voy a trasladar esta parte. ¿Qué distancia va a tener ahora acá? 50 centímetros. Este se trasladó acá. La imagen que se va a formar al otro lado también se va a alejar un 50 centímetros. Entonces vamos a colocar así. Acá se va a formar 50 centímetros. Acá había luego una distancia de 60 centímetros. Acá había luego una distancia de 60 centímetros. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Un objeto está situado a 60 centímetros de un espejo plano. Si el espejo es trasladado del objeto 0,5 metros, para unificar la unidad de medida pasamos a centímetros, para eso se multiplica con 100, de la posición original. Esta es su posición original, ¿verdad? En una dirección normal significa que está formando un ángulo de 90 grados, en este caso con el espejo, a su plano. ¿Qué distancia separará la antigua de la nueva imagen? Entonces sería de 50 centímetros. ¿Está? Entonces este se hace gráficamente nomás. Solamente para aclarar, el ejercicio C es parecido al ejercicio A, donde dice determina el número de imágenes de objeto colocado entre dos espejos planos que forman entre sí un ángulo de 30 grados. Entonces es parecido al ejercicio A. Esa parte ustedes nomás pueden hacer. Ahí repitió nomás. En el punto D dice, halla el ángulo formado por dos espejos planos angulares, sabiendo que el número de imágenes de un objeto colocado entre ellos es igual a 9. En este caso ya nos da la cantidad de imágenes. Nos dice que está formando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se está formando ya 9 imágenes. Bien, entonces nuestra incógnita sería de este ángulo. Nosotros tenemos una fórmula. Bueno, primeramente vamos a sacar datos. Que dicen datos que lo que tenemos la cantidad de imágenes 9 y queremos hallar el ángulo. Bueno, la fórmula que nos dice n es igual a 360 grados sobre el ángulo menos 1. Como mi incógnita es por último en tocar sería esta parte. Entonces, n, 9
360 grados dividido el ángulo menos 1. Este menos 1, 9 es un número independiente. Este también independiente. Este puedo pasar a este lado sumando, ¿verdad? Entonces sería 9 más 1 es igual a 360 grados dividido el ángulo. Bueno, 9 más 1 entonces es 10, es igual a 360 grados sobre el ángulo. Como mi incógnita es este ángulo, ¿qué debo hacer de eso? Lo que puedo hacer es llevar multiplicando con 10, ¿verdad? Entonces, y para eso voy a copiar acá. 10 alfa, entonces es igual a, la fracción hay más necesidad de colocar, 360 grados. Por lo tanto, el 10 va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, 360 grados dividido 10. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual a 36 grados. ¿Está? Entonces, este sería el resultado del punto D. Bien, para agilizar, en el punto E dice, dos espejos planos forman entre sí un determinado ángulo. No sabemos qué ángulo está formando. Calcule ese ángulo sabiendo que reduciendo en 10 grados el número de imágenes producida por el sistema de un determinado objeto aumenta en 6. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? En este caso, nosotros tenemos esta fórmula original. N es igual a 360 dividido el ángulo menos 1. Interpretación. Una parte dice entonces, calcule este ángulo sabiendo que reduciéndolo en 10 grados, voy a volver a copiar un poco acá, sabiendo que reduciéndole en 10 grados, esto significa reducir, sabiendo que reduciéndole en 10 grados, dice, el número de imágenes producidas por el sistema de un determinado objeto aumenta en 6. Recuerden cuando al principio le dije a ustedes, cuando menor sea el ángulo, mayor es la cantidad de imágenes que se forman. ¿Está? Cuando menor sea el ángulo, entonces es mayor. Por esa razón se colocó así. Si se disminuye este ángulo, va a aumentar la cantidad de imágenes. Entonces este es lo que queremos hacer ahora. Y este podemos resolver por medio de sistema de ecuaciones. Bien, nuestro objetivo final pues es hallar el ángulo. Este es nuestro objetivo final, ¿verdad? Para eso tenemos que igualar estas dos ecuaciones. Tenemos que igualar sí o sí estas dos ecuaciones. Hay diferentes formas de resolver. Bien, ustedes van a elegir las formas, pero yo le voy a resolver rápidamente esto. ¿Está bien? Le voy a resolver rápidamente y le voy a colocar el resultado mayor, si no va a ser muy largo. Le mencioné que iba a ser un poco largo. Bueno, ¿qué hice acá? La n reemplacé por este valor y después voy resolviendo. ¿Está bien? Esa parte le dejo a cargo de ustedes. ¿Qué sobró acá? Sobró menos 600 es igual a menos alfa al cuadrado más 10 alfa, ¿verdad? Puedo colocar a este lado sumando alfa al cuadrado menos 10 alfa
este talón acá, menos 600, entonces es igual a 0. De ahí que vamos a obtener alfa, o sea, este es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Cómo se resuelve esto? Se abre dos paréntesis, se coloca la raíz del primer término, que sería alfa. Este se baja a sí mismo, menos con menos da más. Necesito dos números que al restar me dé 10 y al multiplicar 600. 30 menos 20 me da 10 y 30 por 20 me da 600. De acá voy a obtener dos resultados. De este tengo que igualar con 0 y voy a obtener 30 grados. Entonces el ángulo sería de 30 grados. Este debo igualar con 0 y el 20 que está sumando acá va a pasar al otro miembro restando. Entonces este no es posible. Este depende exclusivamente de la interpretación de ustedes, ¿está bien? Tal vez haya una forma más sencilla de hallarlo. El resultado del ángulo entonces sería de 30 grados. En el punto F dice: una mosca vuela a razón de 0,50 metros sobre segundo. ¿Qué sería 0,50 metros sobre segundo? Velocidad. Es una velocidad constante. Significa que el movimiento es rectilíneo. ¿Está? Entonces, velocidad entonces sería de ¿cuánto? 0,5 metros sobre segundo. O 0,50 metros sobre segundos. Esta mosca está volando entonces a razón de 0,50 metros por cada segundo. En un segundo va a volar medio metro. Eso significa eso. Bueno, en línea recta, dirigiéndose hacia un espejo plano. Dirigiéndose hacia un espejo plano. ¿Está? Después dice, a partir del instante demostrado, ¿qué tiempo debe mantenerse la mosca en movimiento para que entre ella y su imagen la distancia sea de 0,6 metros? Bueno, entonces está volando acá y en algún momento dado la distancia entre ellos acá va a ser de 0,6 metros. Entonces, ¿cuál es el objetivo final? ¿Qué tiempo debe mantenerse la mosca en movimiento? O sea que el tiempo que tarda en llegar de este punto hasta este punto es lo que nos pide a nosotros. ¿Está? Entonces, eso es lo que vamos a hallar un ratito. Solamente para aclarar. Bueno, ahí pues dice qué tiempo debe mantenerse la mosca en movimiento para que entre ella y su imagen, o sea que esta es la mosca y este sería su imagen. ¿Está? La imagen pues, se forma al otro lado del espejo, no justamente en el espejo. 0,6 metros pues, sería entonces la distancia entre este espejo, este es el espejo, y esta, digamos, por donde está recorriendo la mosca, es de 0,3 metros. Sumado a los dos, 0,6 metros. Para aclarar nomás esa parte. Bueno, ¿por qué se está formando así? Porque este sería un solo espejo plano. Este es la dirección o donde está recorriendo la mosca nomás. No se confundan con, digamos, imágenes entre dos espejos planos, porque no es ese ejercicio. Acá solamente está pidiendo el tiempo que tarda de este punto hasta este punto. Y para eso vamos a utilizar la fórmula de física y de relaciones entre triángulos. Partiendo de la fórmula de velocidad en movimiento uniforme que dice, velocidad es igual a espacio sobre tiempo. ¿Y cuál es nuestra incógnita? Como nuestra incógnita es el tiempo, podemos despejar de acá tiempo.
De ahí tiempo es igual a espacio sobre velocidad. Necesitamos hallar. ¿Qué necesitamos hallar? Este espacio necesitamos hallar. ¿Está bien? Este espacio necesitamos hallar. Acá se está formando, si ustedes se fijan solamente esta parte, se está formando un triángulo. ¿Qué tipo de triángulo? Rectángulo. Si nosotros partimos de este ángulo, este que sería su cateto opuesto, este que sería la hipotenusa. Entonces, nosotros necesitamos hallar primeramente la hipotenusa y le vamos a colocar E así. ¿Cuál es la fórmula de tangente? Seno. Seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces nosotros podemos utilizar la fórmula de seno. Seno de 37 grados, entonces es cateto opuesto 3 sobre la hipotenusa, que es E. Y justamente E nosotros necesitamos. Pero atiendan bien con eso. E va a pasar este lado multiplicando y el seno de 37 grados va a pasar dividiendo. Por lo tanto, el valor de E sería 4,98 metros. 4,98 metros sería desde este punto hasta este punto. Atiendan bien, desde este punto hasta este punto es 4,98 metros. La mosca recorrió de acá hasta acá. No, la mosca está viniendo ahora mismo a este punto. ¿Por qué? Porque la imagen y el objeto está formando una distancia de 0,6 metros. Eso es lo que está diciendo. Entonces, nosotros tenemos que calcular hasta este punto nomás. Nosotros tenemos que calcular. Y para eso necesitamos hallar esta distancia. ¿Y cómo se halla esa distancia? Aplicando teorema de Tales se llama. Ese sería el teorema de Tales, aplicando teorema de Tales. Yo volví a graficar acá dos triángulos rectángulos. Si se dan cuenta, volví a graficar esta parte, toda esta parte. Por eso coloqué acá 3, por eso coloqué acá 4,98, que salió a nosotros de este punto hasta este punto. Sería el espacio, ¿verdad? Solamente el espacio. Y después coloqué este triángulo más chiquitito, que es de 0,3, y necesito hallar este, tengo que hallar este únicamente, ¿verdad? Aplicando teorema de Tales, sería hipotenusa contra hipotenusa, hipotenusa sobre hipotenusa, y este cateto sobre este cateto se hace. Se despeja de acá X. ¿Cómo se despeja? El 4,98 debe pasar multiplicando nomás acá, y va a salir 0,498. La distancia acá va a ser 0,498. Yo necesito hallar esta distancia, ¿está bien? ¿Cómo se halla esa distancia? La distancia recorrida. Entonces, la distancia recorrida sería el 4,98 menos el 0,498. ¿Cuánto da eso? 4,98 menos 0,498, 0,498, entonces da 4,482. El espacio recorrido es de 4,482 metros. Yo ya tengo este espacio recorrido. ¿Para qué estoy hallando eso? Atiendan bien. Como me pide tiempo, yo necesito hallar el espacio recorrido sobre velocidad. Y esta es la velocidad. Entonces ya tenemos todos los datos. Conclusión. Acá vamos a resolver. Voy a llevar acá. Tiempo, entonces, es igual a espacio recorrido. En este caso, el espacio recorrido sobre velocidad. ¿Cuánto es el espacio recorrido dijimos? Esta parte mide 4,482 metros. Sería de 4,482 metros sobre velocidad, que es de 0,50 metros sobre segundo.
Por lo tanto, nuestro tiempo sería de 4,482 dividido 0,50. Entonces es de 8,96 segundos. 8,96 segundos. Este sería el tiempo entonces que tarda en recorrerla.